Bien, hasta aquí las noticias esta noche de domingo. Vamos directamente a iniciar este espacio de análisis y entrevista. Adelante, compañeros. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de la entrevista de hoy, domingo por la noche. Junto a Cristian Castillo vamos a conducir la misma. Le doy la bienvenida a Cristian. Buenas noches. Muy buenas noches, don Mariano. Pues un domingo, ya no sé ni de qué semana epidemiológica, ya perdimos la cuenta, pero aquí, siempre a la orden y tratando de poner la información en la mesa de las personas que no dejan entrar a su hogar. Efectivamente, Cristian, la verdad un poco ya se pierde uno en esto de las fechas y el tiempo que vamos con estas medidas extraordinarias derivadas de la emergencia sanitaria, pero también ocurren otros temas. El país no se ha detenido y bueno, hoy amanecimos con la decisión del gobierno de la República de decretar estado de sitio en 5 municipios, 3 en el departamento de Izabal y 2 en Alta Verapaz. Los menciono: el Estor, Morales y Livingston en Izabal y Panzós y Santa Catalina la Tinta en Alta Verapaz. Aquí cabe recordar que en septiembre pasado, septiembre de 2019, el gobierno anterior también había decretado estado de sitio en el Estor derivado del asesinato aún no esclarecido de oficiales y soldados de la Marina del Ejército de Guatemala. Es un tema que no podemos olvidar, no debemos olvidar que en aquel entonces pues fueron brutalmente asesinados miembros del Ejército de Guatemala y, como lo decía, aún no ha llegado la justicia, no hay los capturados los directamente responsables. En aquel entonces, recordamos como una introducción, se adujo y también de que el estado de ingobernabilidad, la infiltración de crimen organizado, la infiltración de contrabandistas, narcotraficantes, obligaban al gobierno a decretar ese estado de sitio. Al final hubo algunos resultados, pero nunca, y que es algo que tú me recuerdes, Cristian, nunca hubo una evaluación concreta de los resultados de esos estados de sitio. Ni cuánto nos cuestan, ni cuáles son los resultados concretos hasta el momento, y que ya van varias aplicaciones de esta medida. Sí, vamos a tener a 2 analistas discutiendo el tema de este estado de sitio. Vamos a tener a José Santiago Molina, presidente de Palma, y también a Miguel Castillo, catedrático universitario y analista. A ambos les doy la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ambos por aceptar la invitación de Canal Antigua. Pues decíamos en la introducción, un estado de sitio decretado por 30 días. El Congreso ya va a ser convocado para que en el transcurso de los próximos 3 días se reúna y pues analice, vea si ratifica, modifica o emprueba el estado de sitio. Entonces, le doy la bienvenida a ambos y inicio con José Santiago Molina. Recuerdo que hace unas semanas, también en este mismo espacio, estuvimos analizando en términos generales la conflictividad, hablamos específicamente de Izabal y Alta Verapaz y bueno, ahora se toma esta decisión gubernamental. ¿Cómo lo ve, José Santiago? Buenas noches, Mariano. Buenas noches, Cristian. Saludos, Miguel. Buenas noches. Buenas noches. A ver, yo lo que veo, Mariano, es de que sin duda alguna el Valle del Polochic, donde se dio el estado de sitio en septiembre del año pasado, con un gobierno diferente, y ahora se tiene que volver a dar, porque lo que se corrigió en el estado de sitio del año pasado, pues como que quienes se corrieron regresaron. Y lo que ha pasado ahí es que, aprovechando la crisis de la pandemia, lo que nos informan nuestros agremiados en Grepalma es que regresó el mismo sistema de usurpación de propiedad privada en la zona, y lo que pasa es que es una alineación ahí de años de crimen organizado, lo cual no lo digo yo, lo reportan los medios de comunicación y las autoridades, y por supuesto que los agremiados muy preocupados también lo hacen ver. Pero ahí lo preocupante es de que la palmicultura les ha llevado la oportunidad de empleo y de desarrollo económico local, pero esta gente los llega a poner en contra y lo que hacen es que a muchos los utilizan. Y al final de cuentas, yo estoy seguro que, y de hecho ya hay una nota en Twitter que vi hace 10 minutos de un medio radial, donde ya la autoridad reporta que encontraron algo de matas o ramas o algo de cocaína o una de esas cosas que por ahí leí. Así que, en resumen, Mariano,
Es un tema que no se va a corregir hasta que no funcione el debido proceso, donde no vayan a la cárcel quienes manejan esos temas que son ilegales y que no dejen a autoridad en el valle para que cuide que ahí perdure la paz y que la gente tenga las oportunidades que quiere tener y que puede tener. Profesor Castillo, esta ha sido la tendencia de este gobierno a lo largo de estos casi 7 meses de la actual administración, utilizar los estados de excepción hasta llegar al estado de sitio. Hay que recordar San Juan Zacatepeques, Villanueva, San Andrés Iztapa, El Tejar, etcétera. La tendencia ha sido precisamente a la excepción. No obstante, como ya don José Santiago Molina refería, no pareciera estar dando los resultados esperados, al punto de que en el store se es reincidente en un estado de excepción que no logra desarticular las estructuras criminales que operan históricamente. Esto tiende precisamente a demostrar que es innecesario este tipo de uso de la fuerza. No, al contrario, buenas noches. Yo creo que en el caso que ahora nos lleva acá, creo que es una situación un poco diferente a las anteriores. Por primera vez, digamos, hay un reconocimiento de que existe un corredor para efectos de narcotráfico. Si se dan cuenta, digamos, abarca el Valle del Polochic, la mayoría de los municipios que están tomados en cuenta en esta decisión, pero también se incluye Morales. Y es que el país a la larga está lleno como de corredores a través de los cuales discurre especialmente drogas desde otros lugares de Centroamérica. En este caso, el corredor que hoy se identifica básicamente parte desde Honduras, donde aterrizan numerosos aviones desde Venezuela llevando droga, luego son trasladados por tierra hacia Guatemala y utilizan el Valle del Polochic como un paso. Sin embargo, no es el único corredor, existen numerosos corredores de otro tipo, algunos otros que van, por ejemplo, en la parte norte de Huehuetenango, donde también es coincidente que ha existido una gran oposición a proyectos hidroeléctricos en el pasado, pero que en realidad encubren de alguna u otra manera estos hechos ilícitos. También hay otro corredor, podríamos identificar así, que va desde el puerto Quetzal hasta la frontera con México, digamos que usualmente es usado para el traslado de precursores químicos, de materiales para la elaboración de drogas sintéticas. En este caso, el corredor que hoy se identifica casi siempre se ramifica en dos vertientes. A través del valle de la franja transversal del norte, llega hasta el sur de Petén, o bien utiliza toda la zona de Ixcán para salir por ese sector, o inclusive, como les decía, hacia Huehuetenango. Creo que eso es lo llamativo en este caso, digamos que lo hace un poco diferente, pero que las causales siguen siendo las mismas, digamos, ese tráfico continuo de estupefacientes que se da a través de estos corredores y que muchas veces son, digamos, encubiertos con acciones digamos, de supuesta, digamos, defensa, digamos, de ataque más bien a actividades económicas que hay en la zona, pero lo que se busca son mantener estos corredores explícitos y abiertos para que puedan transitar por ahí esta serie de ilícitos, ¿no? Yo creo que eso es lo que, insisto, lo que hace diferente este caso. Veremos si los resultados son mejores o no. Mucho va a depender de que el gobierno haga lo que no hizo en los anteriores, que es permanencia. Lo que aquí es diferente o puede hacer la diferencia es que no sea como en septiembre, también el Valle del Polochic, en la parte sur, donde se desarrollaron algunas acciones, pero que luego se abandonan. Esto nos demuestra que lo que se necesita son acciones permanentes en ese sentido para evitar que estos corredores sigan siendo usados. Y también recuerdo hace pocos días también un nuevo incidente, digamos, violento en contra del nuevo alcalde de Teculután, que también pareciera estar vinculado con este tema de los corredores en que virtualmente está, digamos, dividido el país para efectos de tránsito de drogas. Miguel Castillo, este resumen que usted nos hace a manera de pintarnos la situación que se vive precisamente en el campo y los corredores, en fin, me lleva a hacerle una pregunta en cuanto a la acción pública, a la acción de Estado. Estamos, no podemos olvidarlo, en estado de calamidad en todo el país. Al mismo tiempo tenemos vigente un estado de sitio en los municipios de Nahualá y Santa Catarina y Iztahuacán. Ahora
se decretan en 5 municipios adicionales estado de sitio. En pocas palabras, en poco más de 6 meses, se ha utilizado la ley de orden público para tener estados de prevención, de calamidad, de sitio, solo haciendo falta, pues todavía no lo han decretado, el estado de alarma, que es entre el de prevención y el de calamidad, y evidentemente el estado de guerra, que es algo mucho más serio, ¿no? Pero aquí, como le decía Miguel Castillo, ¿cómo analizamos políticamente que el gobierno del presidente Alejandro Yamatei esté haciendo este uso de la ley de orden público? Las causas las conocemos, las podemos compartir, pero nos ha limitado ya muchísimas libertades. La sociedad guatemalteca está mostrando ya signos de fatiga, de agotamiento, y en toda esta situación, pues bueno, ¿cómo analiza usted, Miguel, esta situación desde una perspectiva netamente política? Bueno, creo que es una situación que tiene diversos ángulos desde el cual verlo, ¿no? Uno es este que ya mencionaba, pero otro, digamos, tiene que ver también con la situación específica en algunas zonas. Por ejemplo, este periodo, digamos, de la pandemia ha servido en lugares como el Valle del Polochic para numerosos actos de invasión de tierras, para que, digamos, bajo las teórica demanda de tierras o de situación o de falta de servicios del Estado, se insiste, digamos, durante todo este periodo COVID que pudiéramos llamar, todas estas semanas COVID, hemos tenido una enorme cantidad de incidentes de este tipo, invasiones, actos violentos. Esto se ha estado repitiendo de una manera enorme, inclusive, digamos, los bloqueadores, porque ahora se hacen llamar así en el store, inclusive pareciera ser que tienen ya una organización, digamos que realizan toda esta serie de acciones en las cuales, dando como argumento la falta de alimentos y todo, han estado cobrándole a las personas que por ahí transitan diversas cantidades. Es una situación absurda de que hay continuos retenes en los cuales hay que pagar para poder transitar. Insisto, aquí lo importante es que, digamos, estas acciones, todos estos estados que se han dado en los últimos, estas situaciones que se han dado en las últimas semanas y meses, digamos, han sido esporádicos y solo momentáneos. No van acompañados de acciones de otro tipo. ¿Y cuáles son esas acciones que son las que hacen falta? Una presencia permanente de las fuerzas de seguridad que garanticen, digamos, que en esas zonas que se han visto afectadas puedan mantenerse las condiciones de tranquilidad que usualmente generan estos estados. Es decir, porque no debe negarse que bien sea en Santa Catarina, Iztahuacán, Inahuará de un lado o por el otro, como lo es el Estor, también, digamos, las condiciones políticas de la zona y condiciones sociales también han mejorado, digamos, y mejoran con esta serie de acciones. Hay tranquilidad, paso, libertad de movilización y factores que a veces no se toman en cuenta con estos cierres, por ejemplo, que encarecen la vida, los bienes y servicios que llegan a estas zonas se encarecen continuamente porque son afectados por estos retenes. En suma, digamos, son acciones importantes, creo que hay necesidad por las mismas condiciones que tiene el país, digamos, la debilidad institucional que tiene el país, pues se requiere de estas acciones como la que hoy se han tomado, pero hay que darles continuidad en materia de seguridad y también en presencia del Estado. De nada sirve, digamos, tampoco solo la seguridad, sino va acompañado con un esfuerzo mucho más grande en materia de prestación de servicios y de mejora de infraestructura para que las condiciones en general de vida de la población mejoren. Eso es lo que hace falta. Esas son, como bien lo mencionabas, una decisión política. Aquí se requiere acciones específicas como las ya adoptadas, pero hay acciones de más largo plazo que son de índole político, que tienen que ver con políticas públicas de atención a la problemática de seguridad y de falta de servicios para dar solución a lo que hoy se está viviendo en esta zona y que ya con los primeros hechos, como José Santiago ya lo mencionaba, ya con las primeras acciones de este día ya dan cuenta de que efectivamente estos corredores existen, que estas acciones tienen un sentido, hay una razón y deben de ser atendidos. Ahora, don José Santiago, ¿tienen ustedes información y reportes de hechos, agresiones o actos violentos en el municipio de Livingston, siendo que es un municipio particular donde conviven
culturas que no son tendientes a la violencia, que no tienen, digamos, una tradición de reportes de violencia y que el acceso a este municipio pues tampoco es de los más expeditos como para que sea parte de uno de los corredores que ya ha sido planteado por el profesor Castillo, a través de los cuales pues recorre la droga el territorio nacional buscando el mercado final que es Estados Unidos. Cristian, nosotros en la gremial de palmicultores lo que tenemos es informes de los agremiados de usurpación en su propiedad privada y de tala de árboles de palma en su propiedad privada. Y esas fincas están localizadas en el Valle del Polochic, que parte es del departamento de Alta Verapaz y parte es del departamento de Izabal. Claro está que el municipio de Livingston no llega hasta el Valle del Polochic. Sin embargo, en el municipio de Livingston sí hay palma de aceite plantada, pero de ahí no tenemos informes de usurpación o de algún otro daño a la propiedad privada. El problema en el Valle del Polochic es que en el caso de la palmicultura, que ahí hay 10,000 hectáreas de palma, 2 plantas de beneficio, y esas 10,000 hectáreas de palma son solo como el 10% del área agrícola del valle. El problema es de que realmente la palma sí es una solución económica para todas las familias que habitan ahí. Si se pudiera ampliar el cultivo, fuera una solución mayor, porque el empleo es permanente. Pero no tenemos ningún reporte, Cristian, que en el municipio de Livingston tenga que ver con la palmicultura. Sin duda alguna, y ahí habrá que preguntarle al gobierno, ellos tendrán su información y creo que va más en la línea que Miguel ha relatado. Ahora, don José, más o menos los reportes de la cantidad de impuestos de trabajo que genera en la zona del Polochic el cultivo de la palma, cuánto de ello es permanente y más o menos el beneficio en número de familias para la zona. Pero mire, el 30% del cultivo de palma está en los departamentos de Izabal y de Alta Verapaz. El 5.42% del PIB de Izabal lo genera la palmicultura y el 4.33% del PIB de Alta Verapaz lo genera la palmicultura. Ahí hay 7,500 empleos directos en el Valle del Polochic. Y con esto es la mayor parte del año es empleo permanente porque la fruta de la palma se produce los 12 meses del año. Hay meses que más y hay meses que menos, pero es un cultivo, repito, permanente que genera valores agregados en el empleo indirecto porque hay transporte de la fruta y hay otros servicios que se dan en la zona. José Santiago Molina, a ver, decisiones como la de estado de sitio decretado por el gobierno de la República hoy generan pues y exacerban las tensiones políticas. Ya podemos identificar cómo UBOC, CODECA, CUC, PDH, WINAC, UDEFEGUA condenan y rechazan haber decretado el estado de sitio en estos 5 municipios. Por otro lado, Cámara del Agro, Cámara de Industria, la Asociación Pro Protección de la Propiedad Privada, pues ya se pronunciaron a favor. También en una lectura, regreso a esa lectura política de la situación del país, volver con estas posiciones, ¿cómo lo ve usted? Porque es notorio que que estas instituciones de las que mencioné, pues rechazan esta situación y hasta en alguna medida en la lectura de sus comunicados como que tratan de mantener el status quo de violencia y de cosas que ya se mencionaron durante la entrevista. Mariano, nosotros en la gremial de palmicultores instamos a las autoridades para que, apegados a estricto cumplimiento de la ley, se actúe durante este estado de sitio para asegurar los derechos constitucionales y restablecer la gobernanza local. El Estado de Derecho, la seguridad y el orden público debe prevalecer y así incentivar y resguardar las inversiones que permiten el desarrollo de esa zona. Entonces, nosotros somos congruentes con la Constitución y con la legislación. Nosotros no estamos poniéndonos a opinar en contra de nadie más que a favor de lo que debe ser.
si las organizaciones de 3 letras o 4 letras y todas esas que mencionó usted dicen lo que dicen, pues yo creo, Mariano, que no me dejará mentir, que eso ya es un discurso a través de los años de decir lo mismo. Yo creo que lo que tiene que hacer la autoridad es lo que la ley lo faculta a hacer, y en la investigación y en el debido proceso capturar a quienes tiene que capturar y de veras llegar a fondo. Y si al llegar a fondo encuentran a quien encuentren, pues ahí vamos a saber la verdad. Mientras tanto, todo lo demás es discurso, y lo único que hacemos nosotros es pedir lo que la ley nos faculta. Profesor Castillo, usted ha narrado y ha descrito con lujo de detalles uno de los corredores que están reportados de tráfico de drogas en la zona. Inside Crime ha hecho múltiples reportes de múltiples corredores en el país y hay pues seguimiento, conocimiento y difusión de esos corredores. Inclusive durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza se instaló en la parte norte del país lo que se conoció como la Operación Martillo para apoyar al Ejército de Guatemala en las capacidades para el combate al narcotráfico. La UNE empezó e inauguró los estados de sitio para tratar de combatir el narcotráfico en el país. Del 2007 a la fecha, ¿qué no ha sido aplicado correctamente para que el problema sea erradicado de la zona o por lo menos haya un control mayor? Y no estemos reiteradamente utilizando el estado de sitio sin lograr efectivamente desarticular las estructuras criminales que operan en la zona. Cristian, lamentablemente la capacidad de las fuerzas de seguridad de Guatemala es muy limitada. Digamos que tienen la posibilidad de realizar acciones como estas, insisto, coyunturales, momentáneas, pero que hacen falta acciones mucho más concretas. Es decir, si se da cuenta, desde en aquel entonces, en el caso que usted menciona, era por la llegada al país de los Zetas, fue la primera vez que se aproximaron al país. Digamos, son acciones que logran en un momento dado, digamos, por el hecho de que pueden actuar las fuerzas de seguridad con mayor libertad, pueden efectivamente, digamos, desarrollar acciones en contra de estos grupos y, como fue el caso de los Zeta, literalmente expulsarlos del país. El problema es que todo esto luego vuelve a su situación anterior, y es lo que sucede y que quizás a veces no se entiende bien. Digamos, se daba a conocer, por ejemplo, pareciera ser que existen visiones antagónicas o muy diferentes respecto a este caso que hoy nos trae acá, digamos, desde organizaciones empresariales y otras organizaciones que se hacen llamar sociales o campesinas. ¿Cuál es el problema de esto? Efectivamente, como en muchas otras partes del país, hay factores históricos y estructurales que generan en el Valle del Polochic una problemática que viene literalmente desde el tiempo de la Revolución Liberal de 1871 y que el Estado nunca ha podido atender en materia, por ejemplo, de propiedad de la tierra, certeza jurídica y una serie de factores. Lo que estas organizaciones que se oponen al estado de sitio no, digamos, quizás no logran visualizar es que, digamos, en la medida en que operan grupos, digamos, que desarrollan acciones como invasiones o bloqueos de carreteras, lo que hacen es favorecer a que estos grupos tengan mayor libertad de actuación. Entonces, terminan siendo útiles para otros objetivos, y es quizás eso lo que estas organizaciones no terminan de entender. No es una acción represiva en contra de grupos campesinos ni nada, sino que claramente se trata de corredores del narcotráfico y que para atender esa problemática todos los sectores del país deberíamos de estar involucrados en su atención. El tema que hoy nos trae acá, el tema de estos corredores, no es ideológico y deberíamos de abandonar esa visión estrictamente ideológica de estar a favor o en contra de algo para centrarnos en una problemática que, insisto, es sumamente grave, en tanto que genera violencia, genera falta, digamos, de condiciones para poder operar, como bien José Santiago lo decía. Digamos, cada una de estas acciones de bloqueo y todo genera, digamos, pérdidas económicas muy grandes. Y valga decir un dato, en general, los productos que para cualesquiera de nosotros en otras zonas del país tienen un valor determinado, es usualmente en el Valle del Polochic el valor es el doble. En toda la zona del Store, en la zona de Livingston, en la zona de Panzós, en la zona de La Tinta, por ejemplo, el valor de muchos de los servicios y bienes que
que nosotros consumimos, que digamos, tienen ahí un precio doble, porque hay que estar pagando, digamos, toda esta serie de bloqueos y situaciones. Imagínense, eso en general lo que provoca es mayor pobreza, un encarecimiento del costo de vida, y es lo que estas visiones ideológicas no permiten entender, digamos, por qué hay, digamos, hasta factores estrictamente de sobrevivencia, como la crisis actual del coronavirus, que requieren de estas acciones, lamentablemente. Lo ideal sería que el Estado pudiera actuar sin necesidad de estado de excepción, pero es la manera que hoy ha encontrado y será el Estado, en la medida en que vaya avanzando en la realización de políticas públicas permanentes y estables, lo que va a permitir que estos estados ya no se desarrollen. Pero hoy por hoy, la misma situación de emergencia por el coronavirus hace necesario que se den estas acciones. Imagínense los bloqueos, y ya hay numerosos casos documentados de situaciones en los cuales muchos enfermos no logran pasar hacia los hospitales que existen en la zona, porque estos bloqueos imposibilitan, digamos, hay unos cobros exagerados de 100, 200 quetzales para dejar que un vehículo pase, y en muchas situaciones los pacientes se ven obligados a no llegar, a no poder pagar esa cantidad y no dirigirse a los hospitales. Es decir, detrás de un tema como este hay numerosos factores, hay numerosas causas y también numerosas consecuencias que tienen que ser atendidas. Si no se le ve esta problemática de una manera integral, seguiremos parchando los problemas. Hoy es un problema de bloqueos y de invasiones y de de costo de vida muy alto, es decir, tiene una serie de consecuencias, pero hay los factores que lo causan deben ser atendidos por el Estado de una forma ya permanente. De lo contrario, seguiremos replicando esto, lo podremos tener muy probablemente en el sur del Petén, en el norte de Huehuetenango más adelante, podrían inclusive reactivarse corredores como el que utilizaba El Salvador, digamos, desde El Salvador a través de Jutiapa y Chiquimula para llegar a la franja territorial del norte. Insisto, digamos, tienen que ser acciones integrales, que es lo que hasta ahora no hemos logrado ver de parte del Estado. Ya no hablando de gobiernos, porque como bien se mencionaba, han sido desde la UNE para acá, han sido numerosos gobiernos que han utilizado estas medidas, pero que no han terminado de ser lo efectivas que deberían ser. Solucionan un problema momentáneo, pero digamos luego al desaparecer esa fuerza pública, las condiciones se vuelven a dar, digamos, para seguir operando en esta situación de virtual anarquía. Miguel Castillo, estamos hablando del Valle del Polochic y sus áreas de influencia, donde se vuelve a instalar o se vuelve a decretar el estado de sitio. En septiembre, octubre del año pasado, cuando se decretó pues la última vez el estado de sitio, hablamos y discutimos ampliamente sobre las condiciones de ingobernabilidad, de pobreza, de falta de servicios públicos, en fin, todo esto que nuevamente surge cuando analizamos la situación. Y ya lo decía José Santiago al inicio de la entrevista, se dio el estado de sitio en aquel entonces, se replegaron las personas y las organizaciones, pero por las razones de la pandemia vuelven a regresar. Más allá del estado de sitio, de lo que usted ya nos relató, ¿qué puede hacerse o qué debe de hacerse o prepararse ya para no estar con este problema recurrente de ingobernabilidad en estos municipios? Creo que la primera acción es una presencia permanente de las fuerzas de seguridad. En el Valle del Polochic, la cantidad de agentes de policía, por ejemplo, que hay, es una cantidad irrisoria para la extensión y las características de la zona. Recordemos que aquí está de por medio también el lago de Izabal, el río Polochic y algunos otros que incluso que son ríos navegables. Es decir, se requiere una presencia de las fuerzas de seguridad muy grande, porque también hay un fenómeno que no hemos mencionado acá, que es la violencia, no solo de tipo de crimen organizado, sino también las acciones violentas, digamos, de extorsiones, de asaltos y de homicidios que se cometen acá. Insisto, lo primero es una presencia permanente de las fuerzas de seguridad, tanto de la policía como el ejército, que tiene recursos también, digamos, para poder atender esta problemática. Solo así la situación tenderá a mejorar y luego tiene que estar acompañado, insisto, por una segunda fase en la cual el Estado se haga presente también, digamos, en generación de infraestructura, condiciones de salud, de educación. Hay un sinfín de carencias históricas, digamos, y
esta situación que hoy se ve acá, insisto, hoy lo vemos acá, y lo podremos ver muy probablemente en otras zonas del país, como podría ser el caso de Santa Catarina, Ixtahuacán y de Nahualá, que también subyace ahí un tema no solo de factores históricos, sino también de situaciones de cultivo de algunos ilícitos. Si vamos hacia otras zonas del país como Tajumulco, Tacaná y esto también, es decir, existen estas mismas zonas, ¿verdad? Que en suma lo que se demuestra es cuán alejado está el Estado, cuántos espacios ha dejado el Estado, digamos, a merced de estos otros grupos. Si la situación en Guatemala no es de violencia, tal vez a los niveles que existen en otros países, es debido a que es un área simplemente de tránsito, ¿verdad? Pero que, digamos, podría ser peor si las condiciones también no mejoran. Y recordemos que también estamos, digamos, muy afectados por factores como la forma en que se desenvuelven los cárteles mexicanos, en la forma en que se estructuran, se desestructuran, se destruyen, aparecen nuevos, también se ve reflejado acá. Y ojalá, lo más importante es que esto funcione, porque creo que lo que peor podría sucederle al país es que pudiéramos volver a tener, digamos, etapas como cuando aparecieron los Zetas y que fue de una violencia desenfrenada. Eso es lo que hay que evitar a toda costa, digamos, en este momento. Estas acciones, si no se vuelven permanentes, tenemos a la vuelta de la esquina posibilidades como esa, que son realmente dramáticas y podrían llevar al país a una situación de caos. Don José Santiago, ustedes como gremial que tiene pues actividades económicas en esta zona tan tensa y tan conflictiva, ¿cuál es la causa que identifican como de mayor amenaza para la actividad económica que realizan? ¿La operación de estructuras criminales como las que ya el profesor Castillo ha detallado? ¿La actividad o la acción de organizaciones y comunidades que también presentan algún tipo de conflictividad socioambiental? ¿O algún otro factor que ustedes consideren que amenaza la actividad económica que ustedes realizan? Cristian, fíjese que si usted recuerda, hace unos años se tuvo que ir una inversión muy importante del Valle del Polochic. Había una inversión nicaragüense con un ingenio azucarero. Y ese ingenio azucarero y las fincas de caña generaban alrededor de 3,000 empleos, según recuerdo yo. Ahí también hay arroz, también hay ganadería. Ya en las laderas del valle pues hay hule y más alto pues hay cardamomo. Yo le diría que en las áreas que había caña se puede sembrar palma. La gran ventaja de la palma es que, repito, el empleo es permanente y eso le daría una solución social bien importante a los que habitan en el valle. ¿Por qué no se da la inversión de más palma o de más otros cultivos? Pues por lo mismo de que todo este crimen organizado pues asusta a quien quiera llegar a invertir. Los bancos me imagino que se ponen a pensar a la hora de financiar a alguien ahí en sus retornos y en su riesgo, o al revés. Entonces, si no hay ley y orden, yo no veo ninguna manera que sobre esos suelos tan buenos que hay en ese valle, tan productivos, se puede ir a hacer algo mejor. Cualquier agroindustria, cualquier cultivo de agroexportación o cualquier negocio agropecuario lícito, importante lícito, que genere impuestos como genera la palmicultura, etcétera, etcétera, debería ser bienvenido en el valle. Y yo sé que muchísimos habitantes del valle, Cristians, lo quieren, lo apoyan, son verdaderamente gente que aplaude la oportunidad y que agradece esa oportunidad. Entonces, hasta que no haya verdaderamente ley y orden, que no haya presencia de la autoridad, como decía Miguel, pero que también a la vez que funcione el organismo judicial, que funcione por ahí leí algo del Procurador de Derechos Humanos, ahí se ponen en posiciones políticas en vez de posiciones que les da su mandato. Entonces, yo creo que lo que tienen que dejar de ser es egoístas y velar por el bien de la gente. Y la gente le va a ir bien solo si hay inversión.
y si hay inversión van a tener esas oportunidades. Yo no estoy diciendo con todo esto, Cristian, que únicamente sea la palmicultura y que nada más se amplíen las áreas por los mismos propietarios actuales, no. Cualquiera que tenga ahí propiedad puede acceder a ser un palmicultor, que es lo que nosotros promovemos, pero cualquier otro cultivo lícito también lo puede hacer. Así que es un tema de generación de confianza, como en cualquier lado, y media vez no haya ley y orden, no se va a dar más inversión en la zona y los afectados son las personas que viven en el valle. Hablando de ley y orden, hay un personaje, uno de múltiples criminales que deambulan por el sector, César Macías o César Montes, como le gusta que le llamen. Hay una orden de aprehensión contra él que no ha sido pues, ejecutada. ¿Qué tanta incidencia, José Santiago, mantiene este señor todavía en la región, en el sector? Si vuelven a circular imágenes de ciertos sectores, en fin, cuéntenos cómo lee que este personaje tenga todavía esa incidencia en el sector. Francamente, Mariano, en la gremial no hemos tenido información de los agremiados que tenga permanencia este señor exguerrillero y los que vestían ahí de camiseta roja que le apoyaban. Lo que escuchamos es de que se había ido a otra parte del país y por ahí leí algo que en algún otro lugar de Alta Verapaz habían habido invasiones a propiedad privada también y le cargaban esa responsabilidad a este personaje. Así que francamente desde el Valle del Polochic no tenemos información de que por ahí opere recientemente. Profesor Castillo, tanto usted como don José Santiago han coincidido que la principal amenaza en la zona es la presencia del crimen organizado, principalmente el narcotráfico. Ya se ha ensayado los estados de sitio y se ha demostrado también a lo largo de la entrevista de que no funcionan de manera permanente. ¿Podría considerar usted que una forma de poder combatir esas estructuras criminales sea a través de inteligencia, no solo nacional, sino regional, para hacer un trabajo más efectivo? Tomando en cuenta que los estados de sitio son caros por la logística que conllevan, permiten un repliegue del territorio de las estructuras criminales, pero a la larga, en el tiempo, vuelven a rearticularse en el territorio. Hay otras maneras que puedan ser más efectivas que la simple presencia de las fuerzas de seguridad del Estado en la región. Digamos, yo creo que aquí hay una cuestión. Sí se requiere evidentemente de mayor tecnología y de mayor apoyo, digamos, en aspectos como la inteligencia para poder atender el tema, digamos, del crimen organizado. Eso requiere, estos grupos usualmente tienen capacidades de tecnología incluso mayores que el Estado y evidentemente ahí hay esos aspectos, digamos, sí se requiere mayor inteligencia para atender esa parte del problema, digamos, esa causal. Pero, digamos, las consecuencias, que son en este caso, digamos, los bloqueos, las invasiones y, digamos, el encarecimiento en general de la vida que se da en esta zona, digamos, eso requiere otro tipo de acciones, digamos, que usualmente contarían con un gran apoyo ciudadano. Valga la pena recordar que en la experiencia de septiembre del al año anterior, digamos, el nivel de apoyo que tuvo en la zona la presencia, digamos, en ese momento de las fuerzas de seguridad, policía y ejército fue sumamente alta. La gente en estas zonas lo recuerda aún en este momento como las semanas que tuvieron mayor tranquilidad, en que las actividades se pudieron desarrollar de mejor manera, que disminuyeron las extorsiones, los asaltos, es decir, esa serie de situaciones, digamos, quizás no requieren de mayor inteligencia, mayor sofisticación tecnológica en materia de seguridad. Lo que requieren es una presencia, digamos. Los ciudadanos en esta zona, como en muchas otras, están, digamos, a la espera de ese apoyo de las fuerzas de seguridad para retomar su vida cotidiana. En estas zonas, en muchísimas comunidades, lo que hoy conocemos acá, lo que hoy todos los guatemaltecos estamos viviendo, que son toques de queda, es algo, digamos, autoimpuesto en numerosos lugares de ambos, por ejemplo, del Valle del Polochic, donde las poblaciones se resguardan a una determinada hora porque saben que más adelante, digamos, es peligroso porque son utilizadas todas estas áreas, bien sea para el traslado terrestre de drogas o incluso para el aterrizaje de avionetas y una serie de situaciones que han sido ampliamente
digamos, demostradas a través del tiempo. Insisto, todo tiene, digamos, para combatir el crimen organizado en su expresión, digamos, internacional, se requiere tecnología, inteligencia, que obviamente debería ser apoyada también por países como Estados Unidos de una forma más concreta. Pero las otras acciones del día a día de los ciudadanos lo que requieren es otro tipo de solución, mucho más sencilla, digamos, mucho más de acompañamiento para que se puedan desarrollar las actividades económicas. Es lamentable, como decía José Pero, Santiago, Miguel, numerosas zonas en el país, en el Valle del Polochic, extensas áreas que están sin uso debido a esta situación que hoy se vive. Miguel, le voy a hacer una pregunta. ¿Sí? Ya nos estamos acercando al final del programa. El decreto gubernativo 13-2020 fue publicado hoy, estará vigente la medida de estado de sitio mientras el Congreso tome una decisión al respecto. Y aquí la pregunta muy concreta y le pido una respuesta expedita también para darle espacio a José Santiago. ¿Considera usted que el Congreso va a improbar, va a reformar? ¿Qué va a hacer en relación a esto que entrará a conocer esta semana? Yo diría y esperaría más bien que respaldara la acción que hoy se desarrolla desde el Ejecutivo. Más allá de cualquier otra consideración, lo importante es acá que se entienda lo que ahí sucede y ojalá los diputados acompañen esta acción que, si bien no es de solución total a la problemática, puede ayudar en este momento. Ojalá ahí las banderas ideológicas se abandonen y se vea esto como un problema de seguridad muy concreto que se tiene en el país. José Santiago, su respuesta en relación al Congreso de la República. Yo creo que el Congreso de la República tiene una responsabilidad importante en cuanto a la seguridad ciudadana y en cuanto a la defensa de la propiedad privada. Y yo creo que eso está enmarcado muy claro en la Constitución y muy claro en la ley ordinaria. Entonces yo no veo por qué no vaya el Congreso de la República a apoyar al Ejecutivo en este estado de sitio. Bien, a ambos queremos agradecerles que nos hayan acompañado esta noche, muy amables, pues vamos a darle seguimiento primero a las decisiones que tome el Congreso de la República, pero también los resultados del estado de sitio en 5 municipios de los departamentos de Izabal y Alta Verapaz. Buenas noches, buen descanso. Bueno, Cristian, Gracias, saludos. interesante lo que sucede otra vez ahí en el Valle del Polochic. Otra vez, y ese ¿Otra es vez? el elemento más importante, Mariano, porque los últimos 4 gobiernos desde la UNE han utilizado al ejército de diferentes formas, operaciones combinadas, estados de sitio. Sin embargo, todo esto tiene un costo en particular que hay que transparentar y es lo que no hemos tenido en los estados de sitio y los estados de prevención anteriores. Es el momento de que el Congreso de la República, si va a aprobar este nuevo estado de sitio, exija que haya mayor información, mayor fiscalización de cómo se usan los recursos, puesto que la logística de estas operaciones es bastante costosa. Aunque no te quito la razón de eso, también hay que ver los resultados, ¿no? Yo creo que hay muchas veces que pueden ser costos altos, pero los beneficios mayores. Así que esperaremos ese balance. Bueno, queremos agradecerles que nos hayan acompañado a Cristian y a mí en esta entrevista del domingo por la noche. Los invitamos a que continúen con las entrevistas de Canal Antigua. Todo el resto de la semana seguramente las noticias no dejarán de fluir y el análisis será requerido. Así que buenas noches, buen descanso.